Ayer por la tarde, tarde-noche en realidad, nos enteramos del lamentable fallecimiento de el doctor José Manuel Mireles, este personaje no emblemático de los últimos tiempos, doctor como tal, que digo, muy seguramente sin la violencia rampante del gobierno de Felipe Calderón, habría sido un personaje que se habría pasado su vida, ¿no? Dando consulta, ¿no? Por ahí viviendo tranquilo, ¿no? Con su familia, con sus, ¿no? Con sus otras mujeres, porque además esa es una parte, ¿no? Bastante polémica y que podemos no estar de acuerdo en ese tipo de situaciones, pero era parte de la personalidad de este compadre, ¿no? Y que, sin embargo, esa no fue la vida que vivió José Manuel Mireles, ¿no? Presa de toda la violencia rampante del país, detonada en muchos sentidos por la mal llamada guerra contra las drogas de Felipe Calderón, que triplicó la violencia en el país. O sea, no nos olvidemos. Hoy la violencia está, ¿no? Estancada en un punto extremadamente alto, pero esto comienza con la triplicación de la violencia de Felipe Calderón. Entonces, bueno, en este sentido, ¿no? En Michoacán, lo único que hizo, ¿no? O lo que es, por lo cual es reconocido Mireles, es por haberse organizado, por haber organizado a su gente y decir, bueno, o sea, hay un vacío del Estado, nadie nos protege, ¿saben qué? Estamos solos, ¿no? Estamos solas. Vamos a defendernos nosotros solos, ¿no? Y nosotras solas. Eh, Tanto del crimen organizado como del gobierno, creo, porque ese es un punto importantísimo. Eh, la lucha de Mireles no solamente fue contra grupos de crimen organizado, que es como inicia, ¿no? Este tipo de cuestiones, sino fue contra el propio gobierno, el gobierno federal y los gobiernos estatales. Yo, honestamente me dio cierto escozor, ¿no? De que el propio Felipe Calderón lanza este comunicado, ¿no? Descanse en paz del doctor Mireles, mis condolencias a su familia. Yo, o sea, solamente vamos a leer algunas. Olga Warnat, escritora, ¿no? Y persona que ha documentado de viva voz las atrocidades y los excesos del narcoestado de Felipe Calderón, dice, no lo puedo creer. Es el cinismo a la enésima potencia. Debería saberse ver por un psicoanalista. Ya es hora. Esto no es normal. Si Mireles te repudiaba y se levantó gracias al desmadre que hicieron como tú y el Botasmiadas, no sé quién es el Botasmiadas, es una basura y me alegra que te atormenten todos tus complejos, miedos y tu vicio. Dices, no, a huevo, tuitea, Felipe, o sea, y así nos podemos ir. Honestamente, me dio gusto. Digo, evidentemente, lo de Calderón es de una desconexión con la historia, cabrón. Pero las menciones que hace la gente me dieron esperanza de que este tipo de cuestiones no se han olvidado. Y qué bueno que no se han olvidado. Ahora, bueno, digo, podemos repasar un poco su historia, podemos repasar algunas declaraciones desafortunadas que hizo y que por supuesto no condenamos en ningún sentido. Eh, pero el doctor Mireles, no es prueba fehaciente de que son en muchos sentidos las condiciones materiales y las condiciones históricas de cómo viven las personas las que fuerzan, ¿no? Esa presión que se les ejerce, fuerzan a que surjan personas, ¿no? Líderes emblemáticos como lo es el propio Mireles, ¿no? En su momento también es un caso similar, ¿no? La cuestión de Marisela Escobedo en el norte del país, ¿no? Donde o sea, ella tampoco pensó ser una luchadora social, digamos, no amanecía con la esperanza, ¿no? Sí, yo voy a impulsar, ¿no? Y voy a organizarme y voy a demostrarme, voy a inspirar a las personas. O sea, eso no sucede, pues no sucede de esta forma, sucede de forma orgánica, en el que por las presiones, en este caso del doctor Mireles, por la violencia rampante en el Estado, por los diferentes grupos de crimen organizado que los asediaban, se vieron forzados a organizarse ellos mismos. Ahora, digo, podemos hablar después de la estrategia de gobierno, ¿no? Para desmantelar esta organización natural, ¿no? Del pueblo, orgánica que se dio,
y sustituirles y corromperles en muchos sentidos para convertirlas en otros grupos de crimen organizado regional. Digo, que nunca se nos olvide, por favor, cómo es que comienza la historia de la violencia rampante en este país. Ahora, no es que nunca haya existido la violencia y Calderón inventó la violencia en el país, por supuesto que no, pero él y su equipo, ¿no? García Luna, trabajaron como un cártel. O sea, el gobierno mexicano operó durante 6 años consecutivos como un cártel. ¿Cómo me atrevo a decir esto? ¿No? Esta declaración que suena muy fuerte, pero es perfectamente descriptiva. O sea, cuando el ejército mexicano y la Policía Federal funcionaba como brazo armado de un grupo o un par de grupos de crimen organizado contra el resto, eso es actividad de cárteles, ¿no? Cuando el gobierno patrocinaba, ¿no? y entregaba armas a grupos de crimen organizado, pues, ¿no? funcionaba como cártel. Cuando el gobierno funcionaba como facilitador del transporte, ¿no? del cultivo de drogas, pues funcionaba como cártel. Cuando el gobierno usaba su aparato de inteligencia para fabricar culpables y tenía un aparato ordenado para secuestrar y desaparecer personas, pues perdón, pero ese gobierno es un cártel, ¿no? Es un terrorismo, es terrorismo de Estado, es una definición perfectamente académica que cabe para describir la realidad del sexenio de Felipe Calderón. Y en este entorno surgieron figuras sociales como el doctor Mireles, que, de nuevo, o sea, obviamente no estamos de acuerdo con todas las ideas y posturas del señor Mireles, pero no podemos dejar de reconocerle que en tiempos de crisis, en tiempos de una dificultad absoluta, tremenda, y una presión excesiva, tanto nuevo, o sea, tanto de grupos de criminales organizados como del gobierno, se levantó y nunca se rindió para defender a los suyos, a su gente. Descansa en paz el doctor Mireles, ¿no? Condolencias a su familia, pronta resignación, y no olvidemos, por favor, quiénes son, ¿no? los verdaderos villanos de la historia. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, y nos vemos pues hasta la próxima.